Muy bien, vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la siguiente función. Para ello vamos a comenzar graficándolas en un plano cartesiano y primero vamos a identificar a qué gráfica pertenece. Tenemos aquí nuestros puntos en el plano cartesiano. Bueno, de acuerdo a esta gráfica, esta función representa a una parábola con el eje con un vértice positivo que apunta en dirección al eje de las x. Y tenemos una particularidad aquí, y es que esta parábola en la variable x está definida por un valor absoluto. Como podemos ver, esta función es una raíz cuadrada, por lo tanto no puede tener valores negativos. De lo contrario, tenemos una solución compleja. Y como esta función está definida en la variable x por un valor absoluto, todo lo que tenemos va a ser positivo. Todo lo que está en las partes negativas, todo lo que tenga valores en el eje x negativos, van a pasar a dar y den valores negativos en el eje y van a pasar a ser positivos. Y por lo tanto, en esta función, en el eje x, por ser un valor absoluto, va a estar denotado como x si x es mayor o igual que 0 y como menos x si x es menor que 0. Es decir, que todo lo que nos dé en esta parte de nuestra parábola va a quedar en esta posición en la gráfica aproximadamente. Bueno, vamos a proceder a graficarlo en un plano cartesiano. Tomamos nuestros valores aquí aproximadamente 1 y menos 1 igual 0, 1 y menos 1. Bien, vamos a comenzar sustituyendo valores en el intervalo positivo, es decir, cuando x es mayor o igual que 0, incluyendo al 0 como dominio. Vamos a hacer, por ejemplo, f de 0, que va a ser igual a 0. Vamos a hacer f de 1, que nos dice que cuando x es mayor o igual que 0, vamos a tener x, por lo tanto va a ser f de 1 igual a raíz de 1, que es igual a 1. Y nos ubicamos aquí. Y ya podemos graficar la parte positiva del intervalo x positivo de nuestra parábola. Quedaría de esta forma. Bueno, ahora vamos a ubicarnos en el eje x negativo. Y nos dice que cuando x es menor que 0, nuestra función va a estar definida como menos x, de acuerdo al valor absoluto. Vamos a hacer sustituciones. Por ejemplo, f de menos 1. Y como de acuerdo a la definición del intervalo x menor que 0 y del valor absoluto, vamos a tener que va a ser igual a menos x, y eso va a ser igual a raíz de menos 1, y eso va a ser igual a raíz de 1, que
igual a 1, en este caso para que esté definido como una función, y lo ubicamos aquí en el plano cartesiano para graficarlo. Y de este modo ya tenemos nuestra función, nuestra parábola. Nuestra función atroz es definida por un valor absoluto, graficada con una transformación que deja así nuestra parábola. Bien, vamos a estudiar ahora el crecimiento y el decrecimiento, y vamos a comenzar en el intervalo positivo del eje de las x, es decir, cuando x pertenece, de acuerdo a nuestro dominio, del 0 al infinito. Bueno, vamos a tomar estos dos valores, por ejemplo, x1 igual a 0 y x2 igual a 1. Y cuando hacíamos la sustitución veíamos que f de x1, es decir, f de 0, era igual a 0, mientras que f de x2, es decir, f de 1, era igual a 1. De esta forma determinamos que f de x2 va a ser mayor que f de x1, mientras que x1 es menor que x2. Como lo tenemos aquí, 0 es menor que el 1, por lo tanto nuestra función en este intervalo va a ser creciente. Bien, ahora vamos a estudiar el crecimiento en el intervalo del eje x, o sea, en el dominio negativo de nuestra función, es decir, cuando x es menor que 0. Vamos a tomar como x1 a menos 1 y como x2 a 0. Vamos a estudiar el crecimiento cuando x pertenece del menos infinito al 0, de acuerdo a nuestro dominio definido por la función y por el valor absoluto, tomando como x1 a menos 1, posicionándonos aquí, y como x2 a 0. Muy bien, teníamos que cuando hacíamos f de x1, nuestra función daba como resultado, es decir, f de menos 1, nuestra función daba como resultado 1. Y cuando hacíamos f de x2, nuevamente, en este caso sería x2 igual a 0, f de 0 igual a 0. Nuestra función daba como resultado el 0. En este caso podemos comprobar analíticamente que f de x1 en este caso va a ser mayor que f de x2. Como tenemos aquí, 1 es mayor que el 0, mientras que nuestro x1 es menor que el x2. Por lo tanto, en este intervalo del eje de las x de nuestro dominio negativo, tenemos que la función va a ser decreciente.